Masejet Betzad, Flameteta, Mudalef, 39a, 10 líneas de arriba para abajo, dice la Mishnah. Hagahelet que raglea bealim, beshalhevet, bechol makom. Dice la Mishnah, sigue la Mishnah hablando de alajot de Tehum. ¿Qué es Tehum? Recordamos, Tehum es el radio que se le da a la persona en Shabbat y Yom Tov como máximo para poder movilizarse dentro de él. El radio es 2000 amot. Si una persona se encuentra fuera de una ciudad, pues se le da 2000 amot del lugar en el cual él estuvo en principio de Shabbat o Yom Tov. Si está dentro de la ciudad, se le da 2000 amot desde los límites de la ciudad. Se le da un radio de todas maneras de 2000 amot máximo para poder movilizarse dentro de él. Eso es el Tehum Shabbat. Si quiere caminar más, tiene que hacer un Eruv Tehumim. Hablamos también de que eso no nada más aplica a la persona en sí, sino aplica también a los objetos que pertenecen a esa persona. O sea, los objetos que pertenecen a la misma persona únicamente tienen el radio de la persona y por lo tanto se puede movilizar dentro de esos 2000 amot. Por lo tanto, si se lo prestas a alguien, en Yom Tov que se puede cargar, vamos a decir que se puede cargar, se lo prestas a alguien, esa persona lo puede cargar y mover ¿hasta dónde? Hasta el radio del dueño original de dicho objeto. Entonces, ahorita la Mishnah a continuación nos habla de un carbón. Carbones. El carbón, vamos a decir, pertenece a mí. Pues el tejum del carbón se puede movilizar, si se lo quiero prestar a alguien o algo por el estilo, se puede movilizar únicamente el lugar, el tejum, el radio que yo tengo para moverme. Ahí es cuando tú puedes movilizar, ahí es donde puedes movilizar el carbón. Fuera de eso ya no se puede movilizar. Sin embargo, el shalhevet, la llama, por ejemplo, tengo una llama en mi casa y quiero prestarle en mi casa o en otro lugar dentro de mi radio mío, ¿sí? Y un amigo mío quiere prender fuego de esa llama. Entonces mete su velita, por ejemplo, y prende llama. Esa llama que él prendió viene de mi llama. Aún así, ya que no tiene mamashut, ya que no es algo tan fuerte ni nada por el estilo, decimos que no es algo tan existente la llama. Decimos que lo que él prendió y tuvo provecho de mi llama puede movilizarla inclusive fuera de mi tejum, mientras que esté dentro del tejum de él, puede movilizarla sin problema. Y la explicación, como les dije, es por qué. Porque el shalhevet no tiene mamashut. Si no, si fuera cuando está prendiendo una vela de mi llama, no se llama que se está llevando algo, saca un poquito, es algo que se va acabando, no hay mamashut, y ya que no hay mamashut no es algo físico, por lo tanto, puedes sacarlo de mi radio y llevarlo al radio de él sin problema, el tejum del compañero. Sigue la Mishnah diciendo otras diferencias que hay entre carbón y llama. Dice la Mishnah lo siguiente: Gajel Ekdesh, Moalim ba, Beshalhevet, lo neeni velo Moalim. Igualmente vemos una diferencia entre el carbón y la llama respecto al Ekdesh. Cuando es un carbón perteneciente al Ekdesh, el Ekdesh es cualquier cosa que pertenece al Betamikdash, y una persona tiene provecho de ese carbón, agarra el carbón para un uso personal, transgrede una prohibición de Me'ailah. Y si lo hace sin querer, tiene que traer un corbán de Hasham Me'ailot, tiene que traer un corbán por lo que hizo. Sin embargo, si tuvo provecho de la llama de Ekdesh, ahí es más fácil, no se debe tener provecho, está prohibido, pero si tuviste provecho, no es el Meilá que tienes que traer Korban Hasham Meilot, o sea, es más light. Próxima diferencia que hay entre carbón y la llama, dice la Mishnah, una persona que en Shabbat, ahorita sí está hablando en Shabbat, carga un carbón de su casa para la calle, no se puede cargar en Shabbat, hay un isur de Otzah, entonces está una prohibición de la Torah si carga un carbón. Sin embargo, si saca la llama, en este caso no es una prohibición de la Torah, y va a estar permitido según la Torah. ¿Cuál es el caso que saca la llama sin el carbón? ¿Cómo puede ser? Vamos a ver exactamente ese caso. Vamos a ver, en la Gemara vamos a ver de esto. Pero de todas maneras, los otros casos sí está claro. Es como, por ejemplo, podemos decir cuando está prendiendo de la llama, como explicamos antes, y se puede entender. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Hamishá de Barim Neemru Begajelet. 5 cosas fueron dichas sobre carbón en relación a la llama, que carbón es más estricto que la llama. 3 ya la vimos en nuestra Mishnah y en la Baraita a continuación vamos a ver otras 2 adicionales. Agajelet que raglea bealim beshalevet bechol makom. 1. 2. Gajelet shelekdesh moalim ba beshalevet lo neeni velo moalim. 3. Gajelet shelabodada surah beshalevet muteret. 4. Hamotzi gajelet reshut rabim hayab beshalevet patur. 5. Amudar aname javero asur begajalto umutar beshalavto. La Baraita trae 5, como dijimos 3 ya fueron mencionados, 5 diferencias. Una, como está aquí también nuestra Mishnah, el carbón, vamos según el tejum del dueño del carbón, a diferencia de la llama, no según el dueño, sino según el que lo agarró. Si alguien agarró, prendió fuego de la llama mía, le damos el tejum particular de esa segunda persona. Eso lo vimos en la Mishnah. Próxima diferencia es que el carbón, cuando es de Ekdesh, si lo agarras, haces Meilá, tienes que tener Sham Meilot, como dijimos, Korban Meilá, y si tienes provecho de la llama, no está permitido, está prohibido, pero no hay que traer Sham Meilot, o sea, es más light. Próxima diferencia, que esta sí no está escrita en nuestra Mishnah, es un carbón que pertenece a idolatría, no se puede tener provecho de Abodá Zará. Sin embargo, si hay una llama de Abodá Zará, sí puedes tener provecho de ella
y, por ejemplo, prender de esa llama, sí puedes tener provecho. Cuarta cosa, esta sí está escrito en nuestra Mishnah también, es que una persona que carga un carbón en Shabbat de Reshut Rabbim a Reshut Yahid o viceversa, por ejemplo, de una casa a la calle o viceversa, es una prohibición de la Torá. Y una persona que saca una llama no es una prohibición de la Torá, y vamos a explicar más adelante como dijimos. Y por último, la quinta que no está escrita en nuestra Mishnah es una persona que hizo un juramento, una promesa sobre él, que no va a tener provecho de otra persona, ¿sí? De tal persona. Entonces, no puede, efectivamente, por el juramento que hizo, no puede tener provecho del carbón de la otra persona, pero de la llama de la otra persona, si quiere usarla, por ejemplo, para prender otra fuego o algo por el estilo, permitido. ¿Por qué? Por lo mismo, toda la razón de toda esta es ¿por qué? Porque hay diferencia entre carbón y llama en todos estos casos, porque el carbón es algo existente, algo físico, y la llama es algo que es aire, y por lo tanto es más light la prohibición pertinente. Seguimos. Dice la Gemara, Maishna Shalevet de Abodazara de Sharia, Maishna de Ekdesh de Asira. Responde la Gemara, Abodazara de Meisa, Ubdile in Shemina, lo Gazru Barabanan, Ekdesh de no maíz, pero Ubdile in Shemine, Gazru Barabanan. Dice la Gemara, solo para entender, ¿por qué en el caso de la baraitá de Abodazara, tú me dijiste que qué? Que el carbón está prohibido, pero la llama está permitida tener provecho. Permitida puedes tener provecho. Sin embargo, es el tercer caso que está mencionado en la baraitá. Sin embargo, el caso de Ekdesh, que es el caso mencionado en la baraitá, el caso de, el segundo caso, tú me dices que si es carbón, no puedes tener provecho. Pero si es llama, también está prohibido, pero no es meilá. O sea, significa que el carbón en Ekdesh me lo prohibiste, es meilá. Y la llama no es meilá, pero aún así está prohibido, porque aparentemente por una sospecha. Dice la Gemara, ¿por qué en el caso de Abodazara en la llama me lo permitiste y no sospechas y lo prohíbes de Rabanán también? Y en el caso de Ekdesh sí me lo prohíbes por sospecha. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Abodazara es idolatría. Idolatría, cuando yo te digo que está prohibido, entonces está prohibido. Y cuando te digo está permitido, no es que si yo, por ejemplo, te prohíbo el carbón, ¿sí? El carbón está prohibido tener provecho, pero te permito la llama. En verdad, ya que está de verdad permitida la llama, no tengo problema de permitírtelo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi problema? Que tengo sospecha que si yo vengo y te digo que te permito tener provecho de la llama, vas a también tener provecho del carbón. No, no tenemos esa confusión, porque la gente con idolatría siempre se echa un paso para atrás y nunca se acerca a esas cosas. Y por lo tanto, si te permito la llama, va a permitir únicamente la llama y no va a permitir otra cosa. Porque la persona siempre se aleja, se trata de alejar de idolatría. A diferencia del caso del Ekdesh, si yo te permito el carbón, perdón, el carbón está prohibido porque es meilá. Y por otro lado, si yo te permito la llama, que de verdad está permitida, la gente no se aleja del Ekdesh. Entonces, muy fácilmente, si yo te permito la llama, decir, de la misma manera que yo puedo permitir la llama, también puedo permitir que usar el carbón. Y en verdad no, el carbón es una prohibición de la Torah de Meilá. Para que no se vayan a confundir y permitan también el carbón, dijimos, ¿sabes qué? También la llama está prohibida de la Rabanán. No hay Meilá, pero está prohibida de la Rabanán por la sospecha que tenemos que no vaya a transgredir una prohibición de tener provecho del carbón. Sigue diciendo la Gemara. Hamotziga helet de Reshut Rabbim Hayav Shalevet Patur. Vimos en la Mishnah y también en la Baraitá, una persona que carga en Shabbat de su casa a la calle o de la calle a su casa, de Reshut Yahid y de Reshut Rabbim o viceversa, cuando se carga un carbón, transgrede una prohibición de la Torah de Otzah. Sin embargo, cuando carga una llama, en ese caso está exento. Dice la Gemara, no entiendo, Beatania, Hamotzi Shalevet Kol Shehu Hayav. Dice la Gemara, en la varita que yo acabo de leer, dice que cuando sacas una llama, cargas una llama de tu casa a la calle, es una prohibición de la Torah. Está escrito en esta varita y en la Mishnah está escrito que estás exento de la prohibición de la Torah. Sí, responde la Gemara, todavía no hemos explicado cómo puede ser de que uno va a estar exento. Si estás cargando, es porque estás cargando algo. O sea, si estás cargando la llama es porque está sujetada sobre algo. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en la Gemara. Pero de todas maneras, la Gemara ahorita pregunta una contradicción. En nuestra Mishnah está escrito que la llama, si la cargas, estás exento. Y en la varita que acaba de leer está escrito que si cargas la llama, transgrediste una prohibición de la Torah. No cuadra, contradicción. Amar Rav Sheshat que con Sheotzio Bekesam. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso en la Baraitá que dice que que transgrede una prohibición de la Torah cuando cargas de la llama, cuando la llama está sujeta o está prendida sobre un palillo, sobre un palito de madera. Y por lo tanto, ya que está prendida sobre un palito de madera, ¿sí? Entonces se convierte en una llama importante porque tiene una fuente en que agarrarse y por lo tanto al cargar esa llama importante es una prohibición de la Torah. Sin embargo, nuestra Mishnah está hablando en un caso que no está sujeto a un palillo de madera ni nada por el estilo y por lo tanto cuando la cargas no es importante y por lo tanto no es una prohibición de la Torah. ¿Cómo puede ser un caso así? Vamos a verlo más adelante en la Gemara. Pregunta la Gemara, si tú me dices que la varita está hablando en un caso que la llama está sujeta sobre un palito de madera, ¿por qué la varita me dice que la prohibición es por sacar la llama? Hay otra prohibición, independientemente de la llama. También está prohibido cargar el palito. Dice la Gemara, Bedelet le shiura, Detnan, Amotzi etzim que le va a kala. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que el palito de madera ese
no tiene una medida suficiente para transgredir una prohibición de la Torah. Como sabemos, para transgredir una prohibición de la Torah tiene que tener una medida específica cada cosa. Por ejemplo, la madera, como está escrito en Masejet Shabbat, Amud Bet, escrito en página 89 en la Mishnah, de que la medida mínima para transgredir una prohibición de la Torah y traer corbán, en caso que lo hiciste, tiene que ser una medida que sea suficiente de madera, que cuando es de madera tiene que ser una medida suficiente para poder cocinar un huevo, ¿sí? Y si tiene menos que eso, es prohibido, pero no de la Torah. Por eso dice la hermana que estamos hablando en un caso que la llama está sujeta, la fuente de la llama es un palito de madera más chiquito esa medida, y por lo tanto por el palo de madera no tienes una prohibición de la Torah porque no tiene la medida necesaria, y la única prohibición de la Torah que hay es por la llama. ¿Y por qué si nuestro Mishnah está escrito que por llama estás exento? Responde la Gemara, como vimos antes, porque aquí la llama está agarrada sobre algo, por lo tanto la llama es importante, y cuando cargas algo, una llama que está agarrada sobre algo que es importante, es una prohibición de la Torah. Otra explicación la va a llamar que donde Shaife Manamishha de Itli Benura. Dice otra explicación, dice la Gemara, estamos hablando de un caso en la Baraitá, ¿por qué la llama? Volvemos a la pregunta. En nuestra Mishnah está escrito que la llama estás exento cuando la cargas, y la Baraitá está escrito que es una prohibición de la Torah. ¿Por qué? Explica Valle, porque la Baraitá está hablando en un caso que agarraste un utensilio, le echaste aceite y prendiste el fuego antes de Shabbat y quieres cargarlo. Si en ese caso, ya la misma idea de antes, pero otro caso, ya que la llama está sujeta sobre un utensilio, entonces la llama se convierte importante, ya que la llama está importante y la sacas, tras una prohibición de la Torah. Pregúntale a una pregunta parecida también a la explicación de antes. Si ese es el caso, entonces estás cargando no la llama, también estás cargando el utensilio mismo. Pregúntale a Bejaspa, estamos dando en un caso que estás cargando un pedazo del utensilio, o sea, está roto. Pregúntale a también un pedazo del roto está prohibido cargarlo. Dice la hermana, sí. Está prohibido cargarlo de la Torah, pero estamos hablando de un caso que tiene la medida, menos de la medida necesaria para transgredir la prohibición de la Torah. Bedeletre shigura. Etnan, Jerez que eliten ben patzim la javero, dibra rabiuda. Dice la Gemara, como está escrito en Masejet Shabbat, Pei Betamud Aleph, de que la medida mínima para transgredir una prohibición de la Torah y cuando cargas un pedazo de un utensilio roto, un pedazo de barro roto, algo así, tiene que ser una medida mínima que se usaba para poner entre los marcos de la ventana. Normalmente se ponían marcos en la ventana, ¿sí? Como hoy en día, pero en tiempo era para que no se caiga la pared. ¿Sí? Cuando no tenía suficiente madera para colocar en todo el ancho, se rellenaba entre las dos maderas que ponían en los laterales, se rellenaba con pedazos de barro. Entonces, si el pedacito es suficiente, tiene suficiente tamaño para poder rellenar eso, decimos que ¿qué? Decimos de que es una prohibición de la Torah. Pero aquí estamos hablando de un caso que el pedazo este de barro, del utensilio que se rompió de barro, era más chiquito que esto y por lo tanto por ese pedazo no hay una prohibición de la Torah cargar. Y nos enseña la Baraitá que la prohibición es por la llama. ¿Por qué? Aunque la llama no tiene importancia como está escrito en nuestra Mishnah, la Baraitá dice sí tiene importancia porque está sujeta, está agarrada sobre algo. Ahorita la Gemara viene y dice, bueno, independientemente como cada explicación, o que está la llama sobre el barro o con un pedacito de madera, y por eso la llama es importante, y por eso traes una prohibición de la Torah. Más lo que nuestra Mishnah, que no traes una prohibición de la Torah, está hablando en un caso que no está sujeta sobre algo. Dice, hermano, ¿cuál es el caso? ¿Cómo la cargaste? ¿Cuál es el caso de nuestra Mishnah que cargaste la llama de la casa a la calle, de la calle a la casa, de Reshut HaRabim a Reshut HaYehido, viceversa, si no está sujeta sobre algo? ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Dice la de Tnan, Hamotzi, Shalevet Patur, Eji Meshkach Hadnar. Explica la Gemara que con de Adia Adui Reshut HaRabim. Dice la Gemara, ¿sabe cuál es el caso? El caso es que una persona tiene un fuego en el límite de su casa, sobre Reshut HaYehido, sobre su casa todavía, ¿sí? Y viene él y como que y sopla un poquito y no se apaga el fuego, sino una llama se suelta para Reshut HaRabim, ¿sí? Se vuela para Reshut HaRabim. Entonces él causó cargarla, porque cargarla no es nada más con la mano para afuera, sino también causar que se mueva, también es cargar. Este es el caso. Se fue la llama, se desprendió la llama de la fogatita esta y se fue para afuera. Eso es cargar, ¿sí? Y no estaba sujeta a ni una fuente, ni una maderita, ni nada por el estilo. Por eso, ya que nada más causaste que se cargar la llama no es importante y estás exento. Sin embargo, en los casos de la baraita, volvió a explico, en ese caso que está sujeta a algo, aunque ese algo no tiene la medida necesaria para transgredir la prohibición de cargar por ese algo, aún así por la llama, ya hay una prohibición de la Torah y esta va a ser la explicación en la Mishnah que vimos. Sigue diciendo la Gemara. Mishnah. Bor shel yahid que ragla yahid. ¿Qué pasa a una persona que tiene un pozo de agua particular y le quiere dar, por ejemplo, a alguien de tomar agua? En Yom Tov puede sacar, no hay ningún problema y se puede llevar también a su casa, pero, como dijimos, como pertenece el pozo a mí, es como un objeto mío, vamos a decir que el caso pertenece a mí, entonces el agua se puede movilizar únicamente dentro del radio mío. Y si él quiere sacarlo para el radio de él, o sea, algo fuera de mi radio, prohibido. ¿Sí? Próximo caso, Beshelansheo Tahair, Keragleansheo Tahair. Si es un pozo que pertenece a una ciudad, sí, a la alcaldía, por ejemplo, que pertenece a toda la ciudad y por ende todos los miembros de la ciudad son socios de ese pozo, de esa agua. Entonces dice la Gemara, se le da el radio de
toda la ciudad, o sea, 2000 amot para fuera de toda la ciudad. Y si alguien de fuera quiere venir y sacar agua de ahí o lo que tú quieras, se le puede dar si todos aceptan, lo que sea, pero no pueden sacarla fuera de esos 2000 amot. Inclusive hay unos que dicen que qué pasa si uno de la ciudad hizo Eru Tejumim y por ende va a poder cargar no nada más 2000 sino 4000 amot, no se le damos. ¿Por qué? Porque eso va según toda la ciudad y toda la ciudad no hizo Eru Tejumim, por lo tanto se le deja cargar únicamente 2000 amot. Pero ¿qué importa? Si explicamos así o no explicamos así, de todas maneras la idea es que en este caso toda la ciudad, 100 personas que viven en esa ciudad, 100 personas o 1000 personas que viven en esa ciudad son dueños de ese pozo, por lo tanto tiene un tejum de toda la ciudad. Todo según el dueño, como vimos antes. Y por último dice la Mishnah, Beshel Ole Babel que ragleja memale. Y por otro lado, los pozos que se hicieron, los construyeron muchos, los judíos lo construyeron cuando estaban yendo los viajeros de Babel a Israel, se estaban mudando, hicieron pozos en la mitad del camino para que todo el mundo pueda tomar agua, todo el pueblo de Israel pueda tomar agua cuando está subiendo. Entonces dice la Mishnah, ¿de a quién pertenecen esos pozos? Esos pozos pertenecen a ¿qué radio tiene ese agua cuando sacas de los pozos en Yom Tov de ese pozo? Dice la Gemara, dependiendo de cada uno y uno. El que saca agua, vamos según el radio del que saca agua. O sea, no tiene un radio específico de alguien. ¿Por qué? Porque aparentemente no pertenece a nadie y es Efker, eso según una de las explicaciones, también según la explicación final, se voy a explicar así una vez. Es Efker, como no pertenece a nadie, fue hecho para todo el mundo, por lo tanto, es Efker, o sea, Efker es algo que no pertenece a nadie. Si es así, dice la Gemara, cuando la persona viene y saca agua, ahí es cuando ahorita le pertenece a alguien, lo levantó, lo adquirió, le pertenece a la persona que lo está agarrando y por lo tanto, ya que le pertenece a la persona que lo está agarrando, decimos que ¿qué? Decimos de que obtiene ese agua, el tejum particular de esta persona, ¿sí? Y aunque al principio de Shabbat no pertenecía a él, pero no pertenecía a nadie, ya que no pertenecía a nadie, nunca fijó un tejum específico. By the way, esto discute con la opinión de Rabbi Yohanan Ben Nuri que vimos anteriormente, en el DAF anterior, Bet, que dice que un jefe de un efker, un objeto que no pertenece a nadie, tiene un tejum particular que el radio de ese objeto de efker que agarras en la mitad de Yom Tov es según ese objeto donde se encuentra. Aquí la Mishnah discute, efectivamente dice que no tiene ningún radio y únicamente cuando tú vienes y lo obtienes, obtiene tu radio particular. Bueno, eso entre paréntesis. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara. Rami le Raba le Rab Nachman, Tnan, Bor shel Yahid que regla Yahid, Urminu nearota moshrim mayorota novrim, hem que regle koladam. Dice la Gemara, tengo un problema. Le preguntó Raba a Rab Nachman, tengo una contradicción. Nuestra Mishnah está escrito que si yo tengo un pozo particular mío y le doy a alguien, sí, para sacar agua de ahí, le permito a alguien, puede sacar agua y puede llevársela donde quiera, no donde quiera, puede llevarlo y movilizar el agua dentro del radio particular mío. Sin embargo, no dentro del radio de él, ¿sí? Dice la Gemara, aparentemente no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la baraita que acaba de leer está escrito que pasa un río, ¿sí? Que las aguas se mueven, o un manantial. Dice la Gemara, vamos según ¿qué? Vamos según que regle coladam, según cualquier persona que viene y agarra y saca del país. No hay manera como explicar, le explico de una de las maneras, que regle coladam, como cualquier persona, vamos según el límite de cualquier persona que lo tenga, ¿sí? De cualquier persona que lo tenga. El que lo obtiene, vamos según él. O sea, no según el radio particular, sino el radio de la persona que lo va a tener. ¿Y por qué? Porque el hecho que las aguas se están moviendo, si el manantial se está moviendo y también el río se está moviendo, la diferencia es que el río se mueve y se corre para el otro lado y el manantial se queda en el mismo lugar, pero se está moviendo todo el tiempo, porque abajo está saliendo todo el tiempo agua. Ya que se está moviendo el agua, nunca pueden fijar un lugar específico de tejum. ¿Por qué? Porque para fijar un tejum y darle un radio de 2000 amot, tienen que estar paradas en un segundo. Ya que no están paradas, nunca les puede dar 2000 amot. Por lo tanto, cuando viene alguien y lo agarra, la persona que lo tiene, esa es la persona que le das el radio de él. Dice la Gemara, en nuestra Mishnah está escrito que un pozo de agua, cuando pertenece a mí, le damos el radio mío. Y aparentemente, si las aguas se están moviendo, ¿cómo le das el radio mío? Deberías dar el radio de él. Responde la Gemara, nuestra Mishnah está dando en un caso. Amar Rabbaja me esquinan, ve mejunasim. Marnami Amar Rabbi Hayá Barabín, Amar Shmuel, ve mejunasim. Dice la Gemara, dice Rabba, e igualmente así dice Rabbi Hayá Barabín, en nombre de Shmuel, que nuestra Mishnah, cuando dice el pozo en particular, le damos el radio particular de la persona, el radio particular del dueño de la persona, del dueño del pozo, está hablando en un caso de ¿qué? Un caso de que las aguas del pozo están estancadas. No es un manantial que todo el tiempo están saliendo agua, sino están estancadas. Por lo tanto, sí fijaron en principio de Yom Tov, principio de Shabbat, un tejum. ¿Cuál? El mío particular, a diferencia del caso anterior que está moviendo todo el tiempo y ahí por eso no fijan el tejum. Muy bien, seguimos. Babel que raglea memale. Vimos en la Mishnah de que los pozos que fueron cavados por
excavados por los viajeros que iban de Babel a Israel, son de Hefker, según la explicación que dijimos, sí son de Hefker, o mejor dicho, pertenecen a todo el mundo, y por lo tanto la persona que agarra, le damos, también esto no está tan claro, si es la persona que agarra o la persona que lo tiene, pero qué importa, vamos a explicar, la persona que lo agarra, es el momento que la persona que lo obtiene en ese momento, ahí decimos que le damos el tejum de esa persona que lo obtiene. Si independientemente que antes no lo tenía o nada por el estilo, como explicamos antes en la Mishnah. Dice la Gemara Itmar, Mile Benatán la Javeró, Ranachman Amar, Keragle Mishin Malulo, Roshat Amar, Keragle Memale. Dice la Gemara, ¿qué pasa si en ese pozo de Babel, de los viajeros de Babel hacia Israel, yo agarro, por ejemplo, no pertenece a todo el mundo o no pertenece a nadie, como explicamos que era antes, según la explicación, que no es tan sencilla esta explicación, pero de todas maneras dice la Gemara, ¿qué pasa si vengo yo y saco agua? ¿Sí? ¿Qué dice la Mishnah en ese caso? Si vengo yo y saco agua, le damos el tejum que yo tengo. El radio que yo tengo en ese yontón es lo que yo puedo movilizar esas aguas. Y si viene otra persona y saca, pues le damos de la persona que saca. Cada uno es una persona que saca, perfecto. ¿Qué pasa si yo agarro, pero con intención de dárselo a fulanito, a otra persona? ¿Sí? Vamos según el tejum, el radio mío, del que lo sacó, o el radio a quien se lo saqué, de ese fulanito. Dice la Gemara, Nachman dice, vamos según quién, según el fulanito, según a quién se lo sacaste. Sin embargo, Rosh dice, no, vamos según la persona que sacó el agua. En este caso, según yo, según el radio mío. Dice, ¿en qué discuten? Maika miflei, Mar Sabar verá de Efkerahu, o Mar Sabar verá de Shutafehu. Dice, te voy a explicar. El maglok entre eso es el siguiente. Rav Sheshat opina de que el pozo este que hicieron para los viajeros de Babel hacia Israel es un pozo que pertenece a nadie, que no pertenece a nadie, por lo tanto es Efker. Y si es Efker, tenemos una regla que ¿qué? Cuando algo es Efker, yo puedo venir a adquirirlo para mí, pero yo no puedo venir a adquirirlo para un fulanito, para una tercera persona. Porque ese Efker no pertenece a nadie, únicamente lo puedes adquirir para ti. No puede ser mensajero, no puede ser mensajero de otra persona. Y por lo tanto, cuando tú vienes aquí y sacas agua del pozo con intención de dárselo a fulanito, como ese Efker no existe, no es para el fulanito, sino para quien es para mí. Si lo adquiero, ¿quién lo adquiere yo? Si ya que lo adquiero yo, entonces el radio que le damos es según el radio mío que yo adquirí. Así opina Rav Sheshat. Sin embargo, Rav Nachman opina, no, este pozo en verdad pertenece a todo el pueblo de Israel, pero no porque no pertenece a nadie. No es Efker y por eso todo el pueblo de Israel puede usarlo, mejor dicho. No es Efker y por eso todo el pueblo de Israel puede usarlo. No es así. Sino decimos que pertenece a todo el pueblo de Israel y por lo tanto todos pueden usarlo. Significa que todos son socios. Entonces, si no es Efker, si no decimos que no pertenece a nadie, sino decimos lo contrario, pertenece a todos, no es Efker. Y si no es Efker, ahí ya puedo volver que cuando yo vengo y adquiero algo con intención de dárselo a fulanito, ahí sí se lo puedo adquirir al fulanito porque ya no es Efker. Y por lo tanto viene Rav Nachman y dice que ¿qué? Que cuando lo saqué con intención de dárselo a él, decimos de que si agarra el radio de esa persona. ¿Por qué? Porque efectivamente sí sirvió la adquisición para él. Según esta explicación, entre paréntesis, en este momento, al final vamos a cambiar, vamos a decir que todos están de acuerdo que es Efker. Pero según lo que estamos aprendiendo ahorita, de que Rav Nachman opina de que ese pozo efectivamente no es Efker, sino pertenece a todo el mundo, entonces tenemos que decir que la explicación de nuestra Mishnah es que la razón de que, si pertenece a todo el mundo, la razón que decimos de que cuando yo agarro, si nuestra Mishnah dice, cuando yo agarro, vamos según la movilización, cuando agarro para mí, no en este caso que agarras para otra persona, cuando agarro para mí, vimos en la Mishnah que vamos según el radio particular mío. La pregunta es si pertenece a todo el mundo, entonces, ¿por qué? Ya aparentemente pertenece a todo el mundo, debería ser el radio de todo el mundo en conjunto. La respuesta es que opinamos que Yesh Brera, que es, o sea, asignamos un estatus retroactivamente, y cuando yo agarro, decimos que Yesh Brera, y por ende yo agarré lo que me pertenece a mí de verdad. Y por ende, desde el principio de Shabbat, ya tenía el tejum de esas aguas específicas según el mío. Y por lo tanto va a estar permitido en este caso. Igualmente, según Rav Nachman, cuando yo vengo y saco con intención de dárselo a fulanito, porque le damos el radio de fulanito, porque efectivamente lo adquirió él, y decimos que desde un principio el agua ya pertenecía a esa persona. ¿Sí? Eso entre paréntesis. Dice la Gemara, Eiti berrabale Rav Nachman, Hareni aleja jerem, hamudar asur, Are ata alay jerem hanoder asur, Hare aleja veata alay, sheneem asurim ze baze, umutarim beshel ole babel, veasurim beshel otah ha'ir, ואלו הם דברים של עולי בבל, הר הבית, הלשכות והעזרות, ובור של אמצע הדרך, ואלו הם של אותה העיר, הרחוב, בית הכנסת ובית המרחץ. ויאמרת, בירה דשותפהו, המאי מותר, והתנן השותפים שנדרו הנאה זה מזה, אסורים להיכנס לחצר. La Gemara hace una pregunta sobre la opinión de Rav Nachman. La pregunta es la siguiente, está escrito en la Mishnah Masejet Nedarim. ¿Qué pasa una persona que dice, vamos a decir, yo digo que fulanito no puede tener provecho de mi dinero? Una promesa que hago así. Entonces, ¿cuál es la halajá? Que efectivamente fulanito no puede tener provecho de mi dinero. Si yo digo no puede, no puede.
Igualmente, por otro lado, si yo vengo y digo que, que el dinero de fulanito esté prohibido para mí, o sea, que yo no pueda tener provecho de fulanito, se la alajá es de que quede que efectivamente yo no puedo tener provecho de fulanito. Y si dije los dos juntos que yo no puedo tener provecho de su dinero y él no puede tener provecho de mi dinero, entonces efectivamente yo no puedo tener provecho de él y él no puede tener provecho de mi dinero. Perfecto. Pero por otro lado, aunque no podemos tener provecho uno del otro, de las cosas que hicieron Ole Babel, las personas que fueron de Babel a Israel, sí, vamos a ver esas cosas más adelante, ahorita les voy a explicar cuáles son. En esos casos sí está permitido tener provecho. ¿Por qué? Porque cuando las hicieron, no hicieron que seamos socios, sino hicieron efker y por lo tanto no estoy teniendo provecho de él. A diferencia, por ejemplo, van a el caso ahorita, a diferencia de las cosas, por ejemplo, que hay en una ciudad, que si hiciera que lo que hay en una ciudad pertenece a toda la ciudad, si yo estoy con este fulanito viviendo en la misma ciudad, yo no puedo tener provecho de las cosas que somos socios en la misma ciudad, porque al yo tener provecho de eso, estoy teniendo provecho también de la parte de él. Y si él tiene provecho, entonces él también está teniendo provecho de la parte mía. Por lo tanto, en ese caso, decimos que no pueden tener provecho. Dice la Gemara, por ejemplo, que dice la Gemara, Ole Babel es, por ejemplo, el Arabait, que Ole Babel fue lo que lo hicieron, el Shakot, las oficinas del Bet HaMikdash y las Azarot, ¿sí? Donde Ezrat Israel, Ezrat Nashim, etc. Y escuchen este caso, Bor Shelem Tzadderech, el pozo que hizo el Ole Babel, los viajeros de Babel hacia Israel que lo hicieron, eso es Hefker, y por lo tanto pueden tener provecho uno del otro, aunque yo dije que prometo que no quiero tener provecho de fulanito y fulanito no puede tener provecho de lo mío, aún así se puede tener provecho de ese pozo. Y por otro lado, cuando es algo de la misma ciudad, no se puede tener provecho como que, por ejemplo, dice la Gemara, como las calles, como la sinagoga y como el cuarto de baño, que esos son cosas que todos son socios y por ende si yo tengo provecho del cuarto de baño, de la sinagoga, estoy teniendo provecho también de mi parte y también de la parte de él. Y por lo tanto, ya que yo hice un juramento que no se puede tener provecho. De todas maneras, está escrito aquí, Meforash, de que el pozo de Babel, que el pozo de Babel, si yo hice un juramento, una promesa de que no puedo tener provecho del dinero de mi compañero y mi compañero no puede tener provecho de mí, sí se puede tener provecho de ese pozo, aunque aparentemente los dos estamos ahí, dice la idea, pero si tú me dices, Rav Nachman, de que nosotros, que los dos somos socios, porque Rav Nachman así explica, que quién es el dueño del pozo, todo el pueblo de Israel, los enseña que él también es dueño. Si es así, dice la Gemara, estás teniendo provecho de él y no puedes tener provecho. Tú estás teniendo provecho de él cuando lo usas y él está teniendo provecho de ti. Y está escrito que socios no, cuando hicieron una, y está escrito en la Mishnah de Masej Nedarim, que también la vemos en la Mishnah anterior, que cuando tú juraste que no vas a tener provecho de él ni él de ti, no pueden tener provecho de una sociedad que está entre los dos. Así como aquí puedes tener provecho, entonces tenemos que decir que en verdad el pozo de Babel no es sociedad de todo el pueblo de Israel, sino que es Efker, no pertenece a nadie. Por eso yo puedo tener provecho del pozo y también mi compañero puede tener provecho del pozo. Ahí sí se entiende, pero dicen, pero no cuadra, porque según Rav Nachman, que nosotros vimos que la aplicación de Rav Nachman es que el socio de Babel no es Efker, sino pertenece a los dos. ¿Cómo puedes tener provecho? Buena pregunta la Gemara. Responde la Gemara, Lirhotz Babor a Hanami. Veaja de Measkin le malot. Mar midideca me malé o mar midideca me malé. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad no hay duda de que efectivamente, según Rav Nachman, ya que son socios en el pozo, como él explicó en ese pozo de Ole Babel, no pueden usarlo para bañarse. Porque si se meten y se bañan, él está usando también del agua particular, del porciento que él tiene ahí, pero también está teniendo provecho del porciento de su compañero. Y no puede tener provecho de ese porciento. Pero aquí estamos hablando no de bañarte, no de meterte a bañar y usar todo el agua. Estamos hablando de una persona que quiere sacar agua de allá. Y una persona que quiere sacar agua de allá, dice la Gemara, está permitido según Rav Nachman, aunque juraste que no vas a tener provecho de tu socio, del otro amigo que es parte de este dueño, aunque sea socio del pozo. ¿Por qué? Porque al tú sacar decimos que Yesh Berera, que asignamos un estatus retroactivamente y decimos que la cantidad de agua que sacaste viene del porcentaje tuyo, del porcentaje tuyo que tú tienes, de tus acciones. Y por lo tanto, cuando estás sacando, no estás teniendo provecho de él, sino estás teniendo provecho de quién, de ti mismo, no de él, y por lo tanto está permitido. O sea, bañarse, que estás teniendo provecho también de tu agua, también de tu agua y también de la de él, está prohibido. Pero lo que es sacar agua, aunque puede ser que podríamos decir de que no, que el agua que estoy sacando es de él, ¿qué significa Yeshbera? Podemos asignar un estatus retroactivamente. Significa cuando el momento que yo saco, yo digo que retroactivamente eso era lo que yo me merecía. Retroactivamente, eso, en este momento que yo saqué y designé este pedazo que lo separé, decimos, ese era mi porciento que de un principio había quedado. Y por lo tanto sale que yo tuve provecho únicamente de lo mío y no de lo de él. Por lo tanto, está escrito en la Mishnah de que está prohibido tener provecho de ese pozo, aunque son socios. Dice la Gemara, según esto es únicamente si explicamos que Rav Nachman opina que Yesh Berá, sí, que se puede asignar un estatus retroactivamente, como acabamos de explicar.
Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Vesabar Rav Nachman yesh berera. Beatnan ha'achim hashutafim כשחייבים בכלבון פטורים ממעשר בהמה וכשחייבים ממעשר בהמה פטורים מן הכלבון. Antes de seguir explicando y leyendo la pregunta de la Gemara, vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara, te voy a comprobar de que Rav Nachman dice que en berera. Y si es así, contradice lo que acabamos de decir antes. ¿Cómo te lo voy a explicar? Empezamos con la Mishnah. Hay una Mishnah en Masejet Shekalim que dice lo siguiente. Unos hermanos que son socios en una herencia, y vamos a explicar exactamente el caso, van a tener diferentes alajot sobre unas cosas. Y antes de decir la alajá sobre ellos, vamos a dar una introducción sobre qué alajot vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el Mahatzita Shekel y sobre Maaser Behema. La regla sobre Mahatzita Shekel es la siguiente. En el tiempo de antes había una obligación anualmente de que cada uno y uno de Israel dé Mahatzita Shekel, la mitad de un shekel para el Bet HaMikdash. Cuando se da una moneda de Mahatzita Shekel, de medio shekel, adicionalmente se aumentaba una monedita más chiquita. ¿Por qué? Porque después el Gizbar, en el Bet HaMikdash, el encargado, el cambista, iban donde el cambista a cambiar todos esos medio shekel por un shekel. Entonces le costaba una comisión y para que el Bet HaMikdash no pierda se le daba un medio shekel más una monedita más chiquita para que pueda sufragar ese gasto. ¿Qué pasa en el caso de que entre dos personas, dos amigos dijeron, mira, para ahorrarnos esta monedita, este calbón, se llamaba calbón esa monedita chiquita, para ahorrarnos este calbón, vamos a dar entre los dos una moneda de un shekel directo para que ellos no tengan que cambiarla. Y así no tenemos que dar cada uno una media monedita. Jajamín dijeron que aún así en ese caso se necesita. Menos un caso. ¿Cuál es ese caso? El caso que ¿qué? El caso que sale es cuando el papá da por sus hijos Mahatzita Shekel. De que en ese caso, ya que todo viene de una fuente de un papá que le da a sus hijos, por ejemplo, vamos a decir que está el papá con 3 hijos, da 4 medios de shekel, que son 4 medios de shekel, que son 2 shekalim, los da completos, no tiene que aumentar un calbón en ese caso. Así dijeron Jajamín, ¿por qué no vamos a entrar? Porque esa es la alajá. Esa es una alajá respecto a ¿qué? A Mahatzita Shekel. Hay otra alajá respecto a Maaser Behema. Hay una regla de dar más, que se necesita dar diezmo del animal, del rebaño que uno tiene, ¿sí? Ese diezmo hay que darlo únicamente si el dueño de los animales es una sola persona. Si hay sociedad, inclusive 2 Yehudim, estás exento de dar Maaser Behema. ¿Ok? Así es la alajá. Dice la Gemara, ¿qué pasa si tengo si hay, vamos a decir, unos hermanos que recibieron una herencia, el papá ya falleció, y ellos vinieron y que dividieron la herencia entre los 3, entre los 4 hermanos, lo que sea, y después de la división se volvieron a juntar otra vez. Dice la Gemara, en este caso, tienen que dar, cuando si van al Mahatzita Shekel, vamos a decir que hay 4 hermanos, y si quieren dar, vamos a decir Mahatzita Shekel, quieren dar 2 monedas completas de un shekel cada uno, no 4 de medios, sino 2 monedas completas, aún así, ya que es sociedad, y no es un papá que lo está dando porque el papá ya murió y ya se dividió la herencia y se volvió a juntar, es sociedad, y ya que es sociedad shutafut normal, es como si fuera con un amigo normal, y por lo tanto, cuando van a dar Mahatzita Shekel, si van a dar 2 monedas enteras, para los 4 aún así van a tener que dar el calbón, esa monedita adicional. Sin embargo, y por otro lado, respecto a Maaser Behema, decimos que ¿qué? Decimos de que van a estar exentos de Maaser Behema porque efectivamente son como socios normal y si tienen animales entre ellos no tienen que sacar Maaser Behema. Por otro lado, cuando es aún Tfusat Bait, se llama que es Tfusat Bait, que aún no se dividió la herencia entre los hermanos, aunque el papá falleció, la herencia está todavía, ¿quién pertenece al papá? No se ha dividido entre todos. Entonces, en ese caso, la alajá es que por un lado es como si fuera que pertenece a una persona y están obligados a Maaser Behema. Y por otro lado, si van a sacar Mahatzita Shekel de ese dinero, es como si fuera que el papá lo está dando por los hijos. Y por lo tanto, no hay que aumentar ese calbón. Si van a dar 2 monedas completas, no hay que aumentar el calbón, porque es como si fuera que el papá está dando por los hijos, porque todavía no se ha dividido la herencia. Así está escrito en la Mishnah, en Masejet Shekalim. Perfecto. Sobre esto viene, todavía no hemos hecho la pregunta, sobre esto viene Rabanán y dice lo siguiente. Beamar Rabanán, lo shanu ela, shehalku gedaim, keneged telaim, utlaim keneged gedaim. אבל חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים, אומר, זהו חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך. Dice Rabanán, ¿sí? Quiero que sepas que todo lo que dice la primera parte de la Mishnah, que cuando entre los hermanos se dividieron la herencia, decimos que si se volvieron a juntar son socios normales y por ende no pertenece a una persona y por ende están exentos de Maaser Behema y por otro lado están obligados con el calbón, a dar el calbón, la monedita adicional, inclusive que den una moneda entera de shekel, es únicamente cuando la división de la herencia que fue entre ellos y luego se juntaron, pero con el momento de la división
Fue una división, obviamente, siempre equivalente en el valor de la herencia, pero no en los objetos. Por ejemplo, a uno le dio un chivo, a otro le tocó un corderito. Ambos valen igual y por eso ambos aceptaron, pero la división fue diferente. Uno recibió un chivo, otro un corderito. Y así sucesivamente. En ese caso únicamente, cuando el tipo de división fue división, siempre va a ser equivalente en el valor, pero no equivalente en las cosas, ¿sí? Como explicamos. En ese caso es cuando decimos de que se repartieron, se dividieron. Cuando se dividen de esa manera, tenemos que decir cómo la división tiene que ser equivalente también en objetos, también en cosas. Entonces, si se dividieron así, ¿por qué? Porque cada uno aceptó, cada uno perdonó. ¿Sabes qué? Yo perdono mi lado en el chivo, tú perdonas tu lado en el corderito, yo me quedo con el corderito y tú te quedas con el chivo. Entonces, es como una compra y venta. Por lo tanto, fue una división completamente, no a manera herencia, sino a manera como si fuera, se perdonaron uno al otro, cada uno perdonó su parte al otro y al final llegaron a otro acuerdo, como una compra y venta. Y por lo tanto, cuando se volvieron a juntar nuevamente, efectivamente son socios completamente, socios, y no es una herencia nuevamente que se vuelve a unir ni nada por el estilo. Y por lo tanto, aplica esta regla de que están exentos de maaser y por otro lado están obligados del kalmón. Ahorita vamos a entender un poquito mejor el otro lado. Cuando expliquemos este lado, a continuación van a entender este lado que acaba de decir mejor. Sin embargo, sigue siendo Rabanán. ¿Qué pasa si la división, aparte de ser equivalente en el valor, también fue equivalente en los objetos, en las cosas? Físicamente se repartió igual. O sea, el terreno que tengo en tal lugar se dividió mitad y mitad. El terreno que tengo en el otro lado se dividió mitad y mitad. Los corderitos se dividió un corderito para uno, un corderito para el otro, un chivo para uno, un chivo para el otro. No fue dividido los chivos para uno, y los corderos para otro, sino fue una división exacta. Aparte de valor, también a nivel físico fue también una división exacta. En este caso, dice la Guimara, la halajá es de que nunca fue una división de compra y venta. Nadie tuvo que perdonar nada. Si yo te doy a ti, si hay dos celulares iguales, a ti te toca uno, a ti te toca el otro, entonces en ese caso, ¿cuál es la halajá? En ese caso decimos que la halajá es que no es que tú perdonaste algo, ¿no? Tú recibiste un celular y tú recibiste un celular igualito. No tienes que llegar a eso. Y por lo tanto es una herencia clásica de la Torá. Ay, ¿quién te dijo que decimos ¿quién te dijo que decimos que puede ser que también cuando es igual? ¿Quién te dijo que decimos que eso que le diste a él era de él? Puede ser que el otro era de él, aunque es igual, pero puede ser que el otro era de él. Decimos, sí, espera, que hay brera según Rabanán, que aplicamos la ley que si así se dividió, retroactivamente ese era el estatus anterior, asignamos un estatus retroactivamente y esa era la intención de la Yerusha de todas maneras. Y de todas maneras, la idea es que cuando se dividieron, cada uno tiene su parte a nivel herencia, por ley de herencia. Y si es así, dice Rabanán, cuando se vuelve y se juntan, entonces vuelve al estatus anterior. Que fue una herencia no dividida. Si cuando se dividieron todo quedó en tema de herencia, cuando vienen y se unen otra vez, es como si fuera una herencia no dividida. Y si es así, ¿a quién pertenece? Al papá. Y si pertenece al papá, en ese caso, aún así, aunque se dividieron, ya que se volvieron a juntar, decimos que es una herencia que pertenece al papá y por lo tanto, el papá es como si fuera que pertenece a una persona y va a estar obligado de Maser Bema y por otro lado va a estar exento de Calbón en este caso. Sí, así dice Rabanán, que todo lo que decimos que cuando se dividen y se vuelven a juntar está exento de Maser Bema y obligado de Calbón es únicamente cuando se dividieron de manera no igual a la manera física. ¿Sí? Sin embargo, Rav Nachman viene y dice, Rav Nachman Amar, afilu halku gedaim keneged gedaim utraim keneged telaim, en omer ze halko amagia mishar rishon alekach. Dice la Gemara, Rav Nachman dice, no señor. También en el caso que se dividieron equivalentemente, no nada más en el valor de la herencia, sino también los objetos físicamente, se dividió un chivo para uno, un chivo para otro, un cordero para otro, un cordero para uno. Así igualito se dividió la herencia, fue dividida exacta. También en ese caso decimos que si se dividieron y se volvieron a juntar, está exento de maaser y obligado del calbón. ¿Por qué? Porque no decimos que la herencia vuelve al estatus original. ¿Por qué? Dice la Torah, ¿por qué? Porque opina Rav Nachman de que en brera. Y si decimos que en verá, aunque tú le diste a uno un chivo y al otro también un chivo igualito, también en el valor y también en el tipo de cosa que le diste, decimos que ¿quién te dijo que eso era de él y eso era de él? Puede ser que la herencia original era que no, que el que le diste a él era para el otro y el que le diste al otro era para él. Entonces, ¿cómo tú sabes? Aunque es exactamente igual, puede ser que la herencia original que es eso. Dime Yesh verá. Y si me hicimos Yesh verá, asignamos un estatus retroactivamente y después de esa división decimos que esa era la intención de la herencia. Mira, yo no opino Yesh verá, dice Rav Nachman, yo opino que en verá. Y si en verdad, cuando tú lo divides también equivalentemente, ¿cómo tú sabes que eso es de él y eso es de él? Tenemos que decir que ambos dijeron, ¿sabes qué? Si esto es mío y lo otro es tuyo, lo otro es tuyo, esto es mío, nos perdonamos. Entonces también es un estilo de compra y venta. Y si es un estilo de compra y venta, cuando vuelven y se unan otra vez, entonces ya que no fue una herencia dividida, ya que cuando se dividieron no fue a nivel de herencia, sino fue a nivel de compra y venta, cuando se vuelven a unir,
Es como si fuera que yo compré algo del mercado y ahorita me uno con otro compañero, que es una sociedad normal. Si es una herencia, como según la opinión de Rabanán en este caso específico es una herencia, entonces se queda en orden de herencia, lo recibí por herencia, y si es así, cuando vuelvo y me uno, vuelve al tema de herencia original. Pero si no es una herencia, ¿por qué no es una herencia? Porque también cuando lo divides exactamente puede ser de que lo otro es lo que te merecías tú, aunque es igualito todo. Y no decimos que yesh verá, sino en verá decimos que no hay verá y por lo tanto puede ser que eso no era lo que te tocaba. Entonces en ese caso, ¿por qué yo recibí lo que yo recibí y el otro recibió? ¿Por qué un hermano recibió lo que uno recibió y el otro hermano recibió lo que recibió? Puede ser que era al revés. Decimos, ¿por qué no? Porque dijeron entre ellos, sabes que si lo otro era lo mío, te lo perdono, te lo doy. Y si tú, perdóname también, si lo mío era lo tuyo. Y se perdona, entonces por compra y venta. Entonces como si fuera que cada uno sabe que yo te di esto en vez de esto y tú esto en vez de esto. Perfecto, entonces si es así, no lo recibes como herencia, porque no es seguro que es tu herencia, según esta opinión, porque decimos que embriará. Y si es así, dice la Gemara, cuando vuelven a unirse, no puede volver a la situación anterior. ¿Por qué? Porque no lo recibí como herencia, sino como compra y venta, y por lo tanto es una sociedad normal. Y también en este caso, que fue una división exacta, también físicamente, también tipo de cosas, decimos que ¿qué? Que estás exento de Maser Bema y obligado en Calvón. Pero de todas maneras, sí vemos aquí que Raunachman opina que en Brera, así como tú antes me explicaste que Raunachman dice que Yesh Brera, según la explicación que dimos, él opina que Yesh Brera, aparentemente contradicción. Por lo tanto, la Gemara viene a una explicación nueva. En verdad, dice la Gemara, hasta ahorita nosotros habíamos entendido que el Mahlok entre Rav Nachman y Rav Sheshat, volvemos al Mahlok, ¿cuál era el Mahlok entre ellos? Cuando una persona agarra del pozo de Ole Babel, de los pozos que hicieron los viajeros para poder subir a Israel, de Babel a Israel. Pero lo agarro en Yom Tov, lo agarro con intención de dárselo a fulanito. ¿Le damos el radio de fulanito o el mío? Entonces dijimos en Mahlok entre Rav Nachman y Rav Sheshat, que Rav Sheshat opina que le damos según la persona que lo saca, y aunque fue con intención de fulanito, no le damos el radio del fulanito, sino el que lo sacó. Y Rav Nachman dice, no, según el fulanito. Y explicamos, aparentemente hasta ahorita, que la opinión de Rav Nachman es que ese pozo era de sociedad. Pero dice, no podemos explicar eso ahorita, porque acabamos de preguntar que si tú me dices sociedad, es únicamente explicando que yesh brera, como explicamos antes. Y ahorita acabamos de ver que Rav Nachman dice que en verá. Entonces tenemos que dar otra explicación. Dice la Gemara de la de Kule Alma, verá de efkerahi. El aja de Magvia metía la jabero con mi Mar Sabar Caná o Mar Sabar Locana. Dicen, por eso tenemos que decir que efectivamente el pozo, según todos, no es sociedad. No es sociedad de todo el mundo, sino es, como explicamos antes en la opinión de Rav Sheshat, según todos es Efker. Nadie es dueño de ese pozo. Y como explicamos también cuando explicamos la Mishnah, como les dije, esta es la explicación final. Según todos es Efker, no hay dueño de algo así. Y si es así, no hay que llegar ya al concepto que Rav Nachman opina es Brera, porque de lo que tenemos que llegar a eso es porque él opina que es sociedad. Ahorita dijimos que no. Podemos explicar su opinión, que él opina que no es sociedad en el pozo. No es sociedad de todo el pueblo de Israel, sino es Efker. ¿Cuál es el mahlok entre ellos? ¿Por qué Rav Sheshat opina? Entonces dice la Gemara. Y por otro lado, antes de decir lo que dice, antes de seguir, y por otro lado tenemos la regla que cuando es Efker y yo vengo y quiero adquirirlo para mí, puedo adquirirlo, pero cuando lo quiero adquirir para fulanito, cuando es de Efker no puedo, como dijimos antes. Y por eso Rav Sheshat viene y te dice que ¿qué? Rav Sheshat viene y te dice que vamos según la persona que lo agarró. ¿Por qué? Porque cuando la persona lo agarró con intención de dárselo a fulanito, opina Rav Sheshat que fulanito no lo puede comprar, no lo adquiere fulanito, sino lo adquiere ¿quién? Uno mismo. Y por lo tanto le damos el radio de este uno mismo. Sin embargo, así opina Rav Sheshat. Sin embargo, Rav Nachman dice, mira, estoy de acuerdo cuando tú lo agarras del Efker, no puedes dárselo a él. Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo opino que cuando yo lo agarro con intención de dárselo a fulanito, ¿cómo tú me vas a decir que yo lo adquirí? Si mi intención no era nunca yo adquirirlo. Tú, Rav Sheshat, opinas tú, Rav Sheshat y Rav Nachman, ambos están de acuerdo de que obviamente fulanito no lo adquiere. La pregunta es si yo lo adquiero cuando lo agarro. Rav Sheshat opina que sí lo adquiere que yo sí lo adquiero, aunque mi intención es para él, yo lo adquiero porque yo lo cargué. Rav Nachman me dice, no puedes tú adquirirlo, porque no puedes tú adquirirlo cuando tu intención no es adquirirlo. ¿Cómo lo vas a adquirir tú? Tu intención es que él lo adquiera. Entonces, si él no lo adquiere, no puedes decir que tú lo adquieres, porque tu intención era para él. Y por lo tanto opina Rav Nachman que tú no lo adquieres y cuando se lo entregas a esa persona, ahí es cuando esa persona lo adquiere. O sea, ahí es el momento, la primera vez que estas aguas fueron adquiridas por alguien. Y en ese momento que lo adquiere ese fulanito, cuando él lo agarra, ahí sí decimos que le damos el radio de esa persona porque fue la primera persona que lo adquirió. Sin embargo, vuelvo a la opinión de Rashad. Rashad dice que el que lo adquiere aquí, aunque mi intención fue fulanito, el hecho que yo lo estoy levantando y con intención de fulanito y ese fulanito no lo pudo adquirir, opina Rashad que tú lo adquieres. Y ya que yo lo adquiero, ¿quién fue el primero que lo adquirió? Yo. Entonces le damos el radio de la persona que lo sacó del pozo, que en este caso, en el ejemplo que dimos, era yo. Esta es la explicación del Mahlok. Baruch Adonai Leolam. Amén de amén.